¿Qué tal, amigas de Esencia de Mujer? Es un gusto para nosotros, Vero y Laura Ruiz, poderte acompañar nuevamente en tu programa Esencia de Mujer. Antes de comenzar con nuestro programa el día de hoy, te queremos invitar a que nos sigas en redes sociales, en Esencia de Mujer Oficial, ahí en YouTube, y también en el radio, en el 860 AM los sábados y en el 100.3 FM los lunes y los viernes. Te invitamos a que nos puedas seguir, que puedas compartir también la información que nosotros tenemos con otras mujeres, con otras personas, que tú digas, esta información es útil también para ellas. El día de hoy vamos en nuestro segmento La Mujer y su Esencia. Vamos a estar compartiendo un tema que, Vero, la verdad es que a veces decimos, eso ya me lo sabía, pero siempre nos viene a renovar el entendimiento y nos viene también a buscar esas entrelíneas, que a mí me encanta porque, como te digo, en ocasiones puede ser que ya conozcamos algunas de estas historias o que podamos decir, sí, en esta parte de la Biblia viene esta mujer, esta otra mujer, pero es muy bonito que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento y, dependiendo de las circunstancias y la etapa en la que estamos viviendo en nuestra vida, Dios nos habla cosas nuevas. Pero el día de hoy, ¿de quién nos vas a platicar? ¿De quién vamos a desmenuzar su historia? Sí, esta historia se encuentra ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, de los versículos 15 al 22. Son dos mujeres interesantes que la Biblia y los comentaristas nos las mencionan como mujeres valientes, heroínas, por lo que hicieron en medio de una circunstancia difícil por la que estaba atravesando el pueblo de Israel en esos momentos. Y fíjate que en la lectura diaria me tocó leer precisamente cómo Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Y le dijo que le iba a dar una tierra sin decirle a dónde lo llevaba. Abraham le creyó y se fue. Cuando ya Abraham había llegado a la tierra de Canaán, Dios tiene un encuentro con él y le dice, esta tierra se la voy a dar a tus generaciones, a tus descendientes, pero ellos van a estar esclavos en la tierra de Egipto por 400 años. Y después de eso, pues les daré las naciones, y le dice desde dónde hasta dónde se las iba a dar. Entonces, esta historia de estas dos mujeres viene precisamente cuando ya José había muerto, y se levanta un nuevo faraón que no conoció a José. Entonces, el pueblo de Israel ya estaba dentro de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando José fue el segundo de Faraón, Faraón le dice, bueno, pues trae a tu familia, trae a tu padre para que vivan, y les dio una tierra en específico donde habitar en Egipto. Pero cuando se levanta este nuevo Faraón, que no conoció quién era José, dice que empezó a ver que el pueblo hebreo se multiplicaba, los hijos de Israel se multiplicaban y eran más fuertes y eran en número mucho más que los egipcios. Entonces, dice que sabiamente le mandó a hablar al pueblo y le dijo, este pueblo cada día se hace más fuerte y no quiero saber, dice, que si vienen enemigos a atacarnos a nosotros, ellos se unan a los enemigos y nos venzan. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este nuevo faraón? Dice que les hizo más carga al pueblo de Israel, más trabajo, como más impuestos. Y como vio que no resultaba, dice, en cuanto más los oprimían, más se multiplicaba el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este faraón? Mandó a hablarle a las parteras hebreas que asistían en los partos a las mujeres de los hebreos, y se llaman Cifra y Fua. Pueden sonar los nombres así como muy ¿qué son estos nombres? Interesantes. Sí, pero me encanta el significado, porque me puse a buscar el significado de Cifra y significa elegida de Dios o seleccionada por Dios. Y luego Fua, dice, significa motivación y fuerza interior. Entonces, imagínate, siempre hemos dicho en estos programas que antes los nombres se les ponían de acuerdo a la personalidad del hombre o de la mujer quien portaba ese nombre. Entonces, imagínate, eran dos parteras hebreas que asistían los partos de las mujeres hebreas. Entonces las manda a llamar Faraón y les dice, ustedes que asisten los partos de las mujeres hebreas, quiero que hagan una cosa. Si ven que el bebé que nace es hombre, lo van a matar. Y si ven que el bebé que nace es mujer, le van a preservar la vida.
ese fue una de las órdenes que dio el faraón. ¿Para qué? Pues para que no se multiplicaran más los... Fíjate, ahorita, espero que te interrumpa, pero antes de irnos a continuar, ahorita que decías cómo el nombre de la persona, o sea, tenía mucho que ver, porque hemos escuchado también los nombres de decir, ¿cómo es posible que le pusieron ese nombre a su hijo sabiendo que era algo como desagradable, algo no bonito, pero finalmente era como se sentían o como lo que querían proyectar, ¿verdad? En el momento. De repente nosotros a lo mejor, no sé, le queremos poner el nombre a nuestros hijos que se escuche bonito, que rime o que suene... Sí, o del futbolista más famoso, o del artista que está de moda, o... Exacto. Y no digo que no lo hagamos porque a veces decimos, bueno, ¿qué significa ese nombre? Pero yo creo que como que no es como mucho esa inclinación a qué significa, sino como a que se escuche bonito, o como dices tú, por el hecho que sea famoso. Pero qué importante es saber y reconocer que nuestro nombre tiene un significado. O sea, que un nombre, la conjugación de la mezcla de ciertas palabras, de ciertas letras para formar un nombre, tiene mucho que ver también con nuestra propia esencia, ¿no? Y cómo el hecho que nosotros en la actualidad podamos decir, bueno, mi nombre Vero, mi nombre Laura, ¿qué es? Y hasta por qué no lo pudieron haber puesto, o sea, y en este caso estas mujeres que los nombres se escuchan muy raros, sí. Claro, más que raros, yo creo que son como chistosos o como diferentes, pero la importancia y el peso que tenían, no solamente por lo que significaba su nombre, sino que ya después cuando vemos el propósito y su función, decimos, oh, con razón tenían estos nombres. ¿Me explico? Sí. Y ¿sabes qué es importante? Me encantan estas dos mujeres porque en ello les iba la vida, o sea, sobre esa orden que tenían de Faraón. Sí. ¿Por qué? Porque ellas mismas estaban ahí en esa nación extraña, o sea, que no era su pueblo, que los tenían oprimidos. Entonces, el saber que tenían que cumplir esa ley, pero dice que cuando ellas salieron de ahí de la presencia de Faraón, dice, ellas eran mujeres temerosas de Dios. Entonces, no hicieron lo que Faraón les había ordenado. Y fíjate, por otro lado, vamos a pensar, porque me pongo a pensar y digo, o sea, a veces como el entorno, finalmente era su trabajo, ¿no? Sí. Era su trabajo y además eran órdenes del gobierno, del jefe. O sea, como si su trabajo era intentar ayudarle a la mujer para que trajera al mundo con éxito, con vida, porque muchas mujeres ahorita, bendito Dios, vivimos en un tiempo en el que podemos ir al hospital, recurrir a anestesia, o incluso cuando el parto se está complicando, pues recurrir a la cesárea y demás, pero en ese momento era como, yo supongo, ¿no? Si ellas eran parteras, o sea, decir, mi trabajo es que el bebé venga al mundo y salvar la vida de la mujer. Yo supongo que ese era como su principal objetivo, pero saber que las autoridades le están dando otra indicación contrario a la mitad, por ejemplo, de decir si es niño o si es niña, en ese mismo momento quitarle la vida a un bebé. Imagínate. O sea, ellas, cómo sentirse, pero yo creo que aquí la fuente, lo que acabas de decir, es que eran temerosas de Dios. Más que del gobierno o más que de su autoridad, temerosas de Dios para... Sí, y como decíamos, o sea, era una orden de parte de Faraón, o sea, el líder de esa nación. Entonces, imagínate tú, o sea, saber que en ello les iba la vida si no cumplían con las órdenes de Faraón y decidieron no hacerlo. Entonces, cuando Faraón se da cuenta que es desobedecida esa orden, las manda a llamar. Pero digo, qué mujeres tan, como eran temerosas de Dios, o sea, sabiduría, o sea, rápido, o sea, la respuesta que le dieron a Faraón cuando las manda a llamar, ¿por qué hicieron esto? O sea, si yo les di esta orden específica. Entonces ella dice que le dijeron al Faraón, es que, Señor, las hebreas no son como las egipcias. Las hebreas son mujeres fuertes. Dice, cuando nosotros llegamos, ellas se anticipan, o sea, y dan a luz antes de que nosotros llegamos a asistir el parto. Entonces, por eso no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la mujer ya sabe, o sea, ya tiene a su hijo en los brazos, entonces no podemos hacer nada. Imagínate, o sea, me sorprende a mí la respuesta de estas mujeres, pero yo estoy segura que definitivamente era Dios con ellas. ¿Por qué? Porque decidieron más bien obedecer a Dios, ese temor reverencial que ellas sentían ante ese Dios
que iban a dar cuentas, o sea, si obedecían lo que el faraón les estaba diciendo de matar a niños. Y sin embargo, o sea, cómo Dios les da esa gracia y esa sabiduría para tener una respuesta cuando faraón las enfrenta y decir, no podemos hacer nada, porque cuando ya llegamos nosotras, ellas ya tienen a su bebé en los brazos, entonces no pudimos, o sea, obedecer esa ley por lo mismo, o esa ordenanza que les dio el faraón. Y me encanta porque Dios ya tiene un propósito, o sea, y tenía un propósito para el pueblo de Israel en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque si ellas hubieran cumplido la orden, pues Moisés no hubiera nacido. Y de ahí parte la historia de ese gran libertador. Entonces ellas fueron mujeres importantes que preservaron la vida de muchos bebés varones, ¿verdad? Porque la ordenanza era matar a los bebés varones. Entonces de ahí viene y ahí nace, vemos cómo nace Moisés, que Dios tenía ya un propósito específico para la vida de este bebé varón, y saber que estas mujeres fueron parte de esta historia, y de saber que le creyeron más a ese Dios a la que ellas temían, ese temor reverencial, ese temor que honraba a Dios, y fue lo que hicieron. Me encantan estas dos mujeres, de saber que hoy en día podemos ser estas dos mujeres donde nos desenvolvamos nosotros. Decíamos, ellas sabían que había una ordenanza de parte de Faraón, y a veces en nuestros trabajos, a veces puede que nos den a lo mejor una orden que sabemos que va en contra de lo que Dios desea. No sé si coincides, Vero, de que en ocasiones cuando leemos las historias y que decimos eso fue hace mucho tiempo, pero si nosotros nos ponemos a ubicar las circunstancias en el que las mujeres de otros momentos, vamos a pensar, en este caso estamos hablando de estas parteras, pero si hablásemos, o de las veces que hemos hablado, incluso de la reina Esther, que decimos la reina, ¿no? Pero si nosotros ubicamos las circunstancias sociales en las que se desenvolvieron sus historias, de repente nos vemos muy espirituales al decir, sí, es que fue una orden de Faraón, o ellas eran parteras. Pero cuando ubicamos, como lo acabas de decir ahorita, que podemos estar viviendo circunstancias y no necesitamos irnos, eso fue hace muchísimo, no necesitamos irnos incluso muy lejos, ¿verdad? Nuestro México, nuestra ciudad, y 10, 20 o 30 años atrás. Pero como si lo traemos a nuestro tiempo, decir, híjole, es que en mi trabajo, ¿y qué tal si mi jefe, no? O sea, o me quedo sin trabajo. Ellas pudieron haber sido igual, o sea, y peor tantito, porque finalmente en esos tiempos, o sea, ahorita puede ser sí mucho que me pidan, pero allá era como game over, o sea, sin desobedecer, o que simplemente ahorita pues hay autoridades, leyes, Naciones Unidas que nos respaldan los derechos humanos y demás, pero en otros momentos donde, como decimos, ¿verdad? No solamente era despedirles, sino costarles la vida, desobedecer al gobierno de esa manera. Entonces, poder nosotros identificar cómo Dios respalda la obediencia, sí, y cómo lo que decías ahorita, el temor de saber que no a quién desobedezco, sino cómo hago lo correcto, y finalmente a lo mejor ella saberse dentro de un propósito, a lo mejor a ciegas, pero saber que había un propósito, nos facilita también a nosotros como mujeres de este tiempo, no desligarnos tanto y decir, bueno, una cosa es espiritual y otra cosa es mi vida actual. No, o sea, son muy parecidas, y que ahorita yo creo que tenemos muchísimo más ventajas que en esos tiempos difíciles, donde tomar decisiones por amor o por temor santo se complicaba incluso todavía más. Pero ¿y cuántas veces no hemos visto, sabido de alguien que por preservar su trabajo, o porque no la despidan, o porque a lo mejor quiere subir de puesto, o sea, hace cosas en contra, o sea, de sus convicciones, que definitivamente sabes que están mal hechas, o que cometes injusticias, a lo mejor si eres líder en tu trabajo o algo así, o sea, por darle gusto a lo mejor a tu jefe o al jefe inmediato, pero tú sabes que estás haciendo mal las cosas. Entonces yo creo que esta historia nos viene a poner a nosotros, y tenemos que poner en la balanza
así como estas mujeres. Me encantan los significados del nombre. ¿Por qué? Porque nosotras que conocemos, por ejemplo, de la palabra, que conocemos a Dios, que tenemos temor de Dios, que sabemos que hemos sido elegidas, que hemos sido escogidas por Dios, ¿verdad? Y que estamos a lo mejor en un trabajo secular, pues tenemos que tomar la fuerza de estas mujeres y la valentía de estas mujeres ante la injusticia, ante lo que nos puedan decir que es para nosotros es incorrecto. Ujú. Entonces, ¿qué vale más o qué pesa más? ¿Mi trabajo o la obediencia? Y el saber, o sea, las convicciones, que a lo mejor esa orden va en contra de las convicciones que tú tienes. Y que nuevamente la intención principal es ubicarnos que hay momentos en los que tenemos que tomar estas decisiones, ¿verdad? De las convicciones en sí, de lo que queremos nosotros, bueno, a quién queremos agradar. Y en estos días, ahorita que estamos viendo esta historia y estas mujeres, cómo nuestra vida finalmente se va moldeando, nuestro carácter se va moldeando, porque a lo mejor, nuevamente, no estamos en el tiempo en el que literalmente tengamos que decidir entre la vida de alguien más. O sea, te digo, en el caso de que muchas mujeres todavía en la actualidad pueden morir en un parto, pero que su trabajo, en este caso de las parteras, sea traer al mundo a un bebé, ayudarle a la mujer y tener con vida también a la mamá. Entonces, a lo mejor muchas de las decisiones que nosotros podemos tomar a lo mejor no traen ese riesgo consigo, pero traen efectos secundarios que finalmente pueden llevar, vamos a pensarlo emocionalmente, a muerte, en el sentido de que nuestro carácter se merma, o para tomar otras decisiones ya nosotros empezamos a titubear entre que sí y que no. Entonces, el punto es cómo nosotros también podemos ir moldeando nuestro carácter conforme vamos pasando situaciones, y no es como que estemos contentas y en todo momento gozosas, pero sí decir cómo estas situaciones, como una situación tras otra, puede ir fortaleciendo nuestra relación con Dios, en qué momento nosotros agradamos a Dios, y que no estoy diciendo que Dios en todo momento nos libra de las consecuencias posibles, pero sí nos libra a lo mejor del hecho de la desobediencia. Nuevamente, eso creo que es parte fundamental de estas dos mujeres. Y yo creo que todas nuestras decisiones van a traer consecuencias a nuestra vida, independientemente, o sea, lo que decidas hacer, bueno o malo, siempre va a traer consecuencias, ya dependiendo qué es lo que quieras para tu vida, ¿verdad? Porque a veces esas decisiones van a afectar a terceros. Pero ahorita que decías que traemos siempre consecuencias, las decisiones buenas o malas, traemos consecuencias. Bendito Dios que vivimos en el tiempo de la gracia, porque en muchas ocasiones, nuevamente, no había esta situación y saber de que vivimos en el tiempo de la gracia, y todo trae consecuencias. Pero bendito Dios, vivimos en este tiempo de la gracia que podemos... Sí, y saber que tenemos ese Dios tan grande y tan maravilloso, que a pesar a veces de nuestras malas decisiones, ahí Dios muestra su misericordia, que en realidad no nos va tan mal cuando hemos decidido, hemos tomado una mala decisión. Claro que, como decíamos, vamos a pagar las consecuencias, pero como que Dios, bueno, sí, o sea, porque a veces hacemos cosas que después ya pensamos en lo que hicimos y ¿cómo lo pude haber hecho? ¿Por qué lo hice? Si hubiera, pero el hubiera no existe. Entonces, pero aún así, pues tenemos ese Dios misericordioso, ¿verdad? Que tiene cuidado de nosotros, a pesar de, no nos va a eximir de pasar por las consecuencias de haber elegido mal, pero aún en su misericordia, pues lo tenemos a Él, ¿verdad? Para acercarnos a Él y decirle, pues perdóname, tomé malas decisiones. Sí, la verdad, aquí también radica el punto de cuando nosotros nos damos cuenta que tomamos una mala decisión, o que intencionalmente, que nosotros decimos, bueno, yo sabía que era por acá, pero decidirme por acá, y aún así, o Dios me alcanza y me trae, ¿cómo se dice? A su presencia nuevamente, o uno, al momento, como dices tú, de que nos damos cuenta que cometimos un error, pues con humildad regresar, de no tomar la decisión de entrar en orgullo, o yo por qué, o sea, en humildad regresar a su presencia, y que efectivamente muchas de nuestras acciones pueden tener consecuencias, no las que nosotros queramos, o no consecuencias buenas, pero saber que su misericordia y su gracia nos cubre, y que no vamos a estar exentos de disciplina, vamos a pensar.
Pero ahí la verdad es de que el ejemplo de estas dos mujeres, ahora me pongo a pensar, a lo mejor dime, por ejemplo, a lo mejor eran estas dos mujeres que tenían esta indicación, pero supongo yo que pues no eran las únicas parteras en toda la ciudad. Supongo que a lo mejor habrá habido. Habrá habido más. Dice, en los comentarios que yo leí, dice que puede que estas dos mujeres hubieran sido las líderes de las parteras, ¿verdad? O sea, como vamos a ponerle las jefas, y que tenían, me imagino que yo. eran las que tenían que bajar la información. La Biblia no nos dice, ¿verdad? Pero pues nos podemos imaginar sin salirnos de la palabra, que a lo mejor ellas dieron esas órdenes a las demás. O sea, porque imagínate, pues eran cantidad de... Ni modo que para veas, era con cada una de... No, ajá, cantidad de mujeres hebreas, que estaban, embarazadas, unas a término y todo. Entonces, ellas yo creo que bajaron la información, pero sí, nosotros tenemos a un Dios que nos va a pedir cuentas. Me las imagino yo, ¿verdad? Reuniendo a todas las demás y dándole las indicaciones. Y vamos a hacer esto. Y ustedes no se preocupen, porque si nos manda a llamar Faraón, nosotros tenemos ya la respuesta correcta para dársela y no vamos a sufrir consecuencias. Entonces, cuando tú decides hacer lo correcto y honrar a Dios, o sea, Dios te honra a ti. Dios respalda. Sí, Dios respalda. ¿Y cómo fue el respaldo de Dios ante estas mujeres? Pues que salvaron su vida, ¿verdad? Por la respuesta que le dieron a Faraón. Ya después Faraón tomó otras iniciativas, ¿verdad? Para poder acabar con los bebés. Pero el saber que estas dos mujeres decidieron hacer lo correcto, a mí impacta mi vida y me enseña que yo tengo que decidir. O sea, mi decisión tiene que ser y mi elección tiene que ser hacer lo correcto. No importa la situación, no importa la circunstancia por la que esté pasando, no importa que me digan vas a perder tu trabajo, no te vamos a subir el sueldo, etcétera, en lo que sea, en la área de que yo me desenvuelva, saber que si yo pongo a Dios en primer lugar, que si yo honro a Dios y no voy en contra de mis convicciones, Dios va a borrar mi vida de una manera u otra. Así es, Vero. Pues esperamos que tú también hayas visto esta historia. Yo creo que varias veces porque cuando empezamos a leer la Biblia, pues empezamos en el Génesis, tenemos que pasar por el Éxodo con mucha facilidad. Sí. Entonces estas mujeres están ahí y creo que son de las historias que más envuelven a lo que es la vida cristiana, ¿no? Moisés, Abraham, o sea, de estos personajes grandes o más nombrados, y esperamos que tú puedas ir a la Biblia y que puedas... ¿En dónde está exactamente, Leo? En Éxodo, capítulo 1, y empieza desde el versículo 7, ahí vas a encontrar la historia, pero estas dos mujeres se encuentran del versículo 15 al 22. Ok, así como si quieres contexto y demás, pues vete desde el capítulo 1 y ya empiezas muy específico con la vida de estas mujeres. Y como decíamos también, a veces cuando leemos la Biblia puede ser que 2 o 3 rayitas en versículos los leamos muy rápido, pero leerlos de manera detenida y también tratar de entrar en esos contextos del ambiente en el que se vivió la historia y que podamos traerlo a nuestros momentos, a nuestros tiempos. Y como te digo, a lo mejor de repente los separamos y por eso se nos hace tan complicado nuestra área espiritual, del emocional y lo que estamos viviendo actualmente, pero te invitamos a vivirlo y reflexionarlo y visualizar que nosotros tenemos actualmente el Espíritu Santo, cosa que en el Antiguo Testamento no estaba. Nosotros podemos orar, pedir dirección y demás, pero ¿cómo era la convicción de estos personajes en ese tiempo de la historia cuando incluso el gobierno los reprimía, les ordenaba, gobernaba mucha parte de su vida y que podamos reflexionarlo de esta manera? Y quisiera cerrar comentando que a veces decimos, es que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Cuando leemos la historia y reflexionamos y intentamos hacer similitudes, la verdad estamos en un tiempo de gloria. Que si analizamos la historia, cómo el gobierno por autoridad o o sobre autoridad, podríamos decirlo, podía dar una orden como matar. O sea, en realidad no estamos viviendo tiempos difíciles, en realidad tenemos mucho de qué agradecer, de qué sentirnos bendecidos, protegidos por Dios en este tiempo. Y entonces empezamos como a darle un poquito de equilibrio a lo que antes era con lo que ahora es y sentirnos todavía más agradecidos porque no pasamos por cosas donde nuestra vida espiritual esté mermada.
donde nuestra vida emocional se ve afectada y sobre todo pues nuestra vida física, cualquier detalle en nuestro cuerpo, como eso, ¿verdad? Que se le pida a alguien que nos mate con esa facilidad. Y como tú bien decías, Laurita, o sea, ahora tenemos esa gran ventaja de tener a ese maravilloso Espíritu Santo, que es consolador, que es amigo, que es ayudador, que está con nosotros 24/7, los 365 días de la semana. Entonces, ¿no sabes qué hacer? Ahí está el Espíritu Santo. Jesús lo mandó para que estuviera con nosotros para siempre. Chiste, llega un momento en el que decimos, hay que darle vacaciones porque de repente nos tiene que estar consolando, librando, apoyando. Y como dijiste, 24/7, aún nosotros dormidos, entregarle nuestras cargas a Dios y demás. O sea, tenemos que fluir un poquito para que le aligeremos la carga y el peso. Pero saber que esa persona maravillosa de la Trinidad está con nosotros y poder comunicarnos con Él a través de la oración es algo, o sea, es maravilloso. Es mucha bendición. Hemos concluido con nuestro segmento el día de hoy, pero te invitamos a que nos sigas, a que puedas reflexionar y que puedas ser bendecida con todas estas historias de las mujeres de la Biblia, que sin duda alguna nos facilitan poder ver nuestro momento, nuestro tiempo, nuestras circunstancias de otra manera, de qué manera Dios ha estado con ellas y de qué forma también ellas han mostrado lealtad y fidelidad a Dios y sobre todo amor. Te agradecemos que hayas estado con nosotros el día de hoy, Vero. Un placer, como siempre, compartir con ustedes historias de mujeres en la Biblia. Hasta luego. Continuamos con tu segmento Directo al Corazón. Hoy quiero hablarte sobre la plenitud en Cristo. Como mujeres muchas veces sentimos esos vacíos, sentimos que no estamos dando el ancho, por decirlo así, pero hoy quiero traerte una verdad que viene en la palabra de Dios, y es en 2 Corintios 12:9. Dice la palabra: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Te voy a contar la historia de una mujer llamada María, madre de 3 hijos. Un día estaba ella tan afanada por los quehaceres, estaba precisamente lavando los trastes cuando vino esa desesperación que creo que nos ha visitado a cada una de nosotras. Y se recarga ahí donde estaba lavando los trastes y le pregunta a Dios: ¿esto es todo? ¿Acaso mi vida se encierra únicamente en estas actividades? De repente vino la risa de su hija que estaba en la sala. De repente ahí en la estufa ella estaba haciendo esa rica sopa de mamá, ese fideo que tanto nos encanta y tantos recuerdos nos trae a nuestra mente cuando llegábamos de la escuela. Y mamá había hecho precisamente esa sopa de fideo. Estaba tan sumergida en ese vacío que sentía, pero inmediatamente vino esa paz a su corazón y empezó a agradecer por lo que tenía, porque tenía la oportunidad de estar en casa cuidando a sus hijas, cuidando a su esposo, atendiéndolo, cuidando los quehaceres, esas pequeñas cosas que a veces parecieran que no importan. Pero inmediatamente vino esa paz que solamente Dios da. Y sintió como si Dios le dijera: eres suficiente para mí. Estás plena en mí, en lo cotidiano, en las pequeñas cosas, que a la vez son grandes cosas porque estás dirigiendo a tus hijos, estás cuidando, estás alimentando un matrimonio. Y ella entendió que estaba plena, porque ese mismo pensamiento le decía: estás plena en mí porque estás en mí. Y en este día yo quisiera que tú sintieras esa misma tranquilidad que nuestra amiga María sintió en ese momento. Sentirnos plenas en Cristo. El mundo siempre nos va a poner estándar muy altos quizás para unas, y puedes ver a las mejor mujeres que están teniendo éxito en sus carreras, éxito en sus negocios, que son plenas aparentemente, tú las ves así. Pero cuando estamos en Cristo, nuestra plenitud no proviene de lo que está afuera, sino lo que está dentro. Tener esa relación con Dios nos da esa plenitud, esa seguridad de lo que estamos haciendo en ese momento. Era necesario que alguien lo hiciera, y Dios escogió a alguien tan especial como tú para que tú lo hicieras. Muchas personas realmente buscan la plenitud
esforzándose, no teniendo paz, porque quizá esa mujer que tú admiras y que tú dices, es que es una excelente profesionista, está teniendo un vacío, porque a lo mejor ella todo lo está centrando en su carrera y no está mal, pero hay que tener un balance en nuestra vida. Lo primordial es nuestra relación con Dios, porque es ahí donde tú y yo vamos a encontrar esa plenitud que a veces pareciera que se nos va de nuestras manos y parece que no somos suficientes, pero el Señor nos dice en esta mañana que en Él somos más que suficiente, y tener una autoestima en Él y saber el valor que tenemos como sus hijas. Y para tener esta plenitud, el primer paso que debemos de dar es tener esa relación con Dios, de pasar de ser únicamente creación a ser hijas de Dios. ¿Y cómo se obtiene el ser hijas de Dios? Bueno, teniendo una relación con el mismo Dios. ¿Cómo lo hacemos? Conociéndolo, leyendo la palabra, orando, teniendo realmente una comunicación fuerte con el Señor. Quizá las modas imponen tanto, y ahorita meditando cómo las modas cambian y cambian los estereotipos, y a veces es tan demandante el mundo que es necesario que tú y yo tengamos una identidad bien definida. ¿Para qué? Para tener esa plenitud en Cristo. Y cuando tú adquieres esa plenitud y sabes que eres más que suficiente porque le perteneces a ese Dios poderoso, yo te aseguro que cada cosa que tú hagas, por muy pequeña que sea, vas a sentir esa satisfacción en tu corazón. Ahora bien, ¿qué es la plenitud en Dios? Es el reconocimiento de que somos completas en Él, como te decía ahorita. No te lo va a dar a lo mejor tu estatus económico, no te lo va a dar un título, no te lo va a dar un negocio, única y exclusivamente saber quién eres en Él. Y eres su hija amada, dice la palabra, que Él nos tiene esculpida en la palma de su mano. Qué gran verdad y qué consuelo y qué esperanza tenemos. Así que yo te pido en este día, si tú sientes que hay tantos vacíos en tu vida, que no estás rindiendo lo suficiente, que te acerques a Dios, a ese Dios poderoso, el cual te abraza, el cual te acepta tal como estás, pero ¿sabes qué? Te va a ir perfeccionando y hay que estar dispuestas. Hay una canción que me gusta mucho que se llama El Taller del Maestro, y es necesario ir al Taller del Maestro porque ahí vamos a ser moldeadas, vamos a ser trabajadas, vamos a ser pulidas, y es ahí precisamente donde yo he encontrado la plenitud en mi vida. A los 20, a los 30, a los 40, etcétera. Ya no te voy a decir más, pero es ahí donde yo he encontrado la plenitud a través de todos estos años, porque cada etapa de nuestra vida demanda ciertas cosas, pero cuando tú ya sabes a quién perteneces, qué sello tienes, yo te aseguro que tu día y tu vida van a ser excelentes y formidables, porque sabes que tienes el sello de Jesucristo. Ahora bien, tú y yo tenemos un propósito divino, y ese propósito divino lo vamos a llevar a cabo siempre y cuando tú y yo estemos plenas en el Señor, que no estemos añorando lo que tiene otra persona, otra mujer. A ti Dios te hizo con un propósito, con ciertas especificaciones. Eres el modelo único del Señor. La vez pasada hablábamos que éramos el poema de Dios. Entonces ahora estamos hablando precisamente de tener esa plenitud en Cristo. Entonces, no busquemos afuera, en el mundo, lo que ya está dentro de nosotros, que solamente te digo es buscarle, tener esa relación íntima, fuerte con Dios, y el Espíritu Santo inmediatamente te hará sentir, te hará saber lo valiosa que eres, que no hay vacíos que Dios no pueda llenar. Hay mujeres que dependen tanto de un esposo, que no está mal, pero en primer lugar siempre debe estar Dios. Cuando tenemos el orden alterado, y primero es quizá nuestra familia, en este caso el ejemplo del esposo, si en dado caso él falleciera por X situaciones y me voy al extremo, ¿vas a sentirte tan vacía? Claro que va a haber un dolor, pero si tú no estás reconociendo quién eres en Cristo y buscar esa plenitud en Dios, vas a tener una vida muy triste. Entonces, yo te recomiendo en esta mañana que te acerques al trono de gracia del Señor, porque ahí tu debilidad va a ser perfeccionada, porque ahí vas a llenar esos vacíos de los que te hablaba ahorita,
que si únicamente dependemos de lo que hay a nuestro alrededor del mundo, el mundo demanda muchísimas cosas, muchísimas. Y muchas cosas, créeme que no las vamos a llenar, pero vamos a estar conscientes que nuestro propósito divino es este, y en ese vas a ser plena, vas a ser llena, vas a ser satisfecha y estás completa en él. Así que, querida amiga, yo te invito en esta mañana a que medites todo lo bendecida que eres. Si eres ama de casa, mis respetos, porque es el trabajo que no se acaba en todo el día. Si eres una profesionista que va, viene, atiende una casa, quizás tienes un reconocimiento formidable, pero tienes también que buscar la plenitud. Si eres una mujer de negocios, deseo que te vaya bien en tu negocio, pero que sí tengas esa plenitud en Cristo, que es el único que realmente te agrega ese valor. Así que, querida amiga, espero que esta reflexión haya llegado directo a tu corazón en un segmento más de Esencia de Mujer. Se despide tu amiga y hermana Lorena Piña. Bendiciones. Mi nombre es Laura Ruiz y el día de hoy vamos a hacer énfasis en uno de los temas que a mí en lo particular me marcó parte de lo que fue mi antes y después al conocer la trofología. Primero vamos a mencionar o a recordar que la trofología es la correcta selección, preparación y combinación de los alimentos. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre ¿por qué no debemos de mezclar las frutas? Y si ubicamos este concepto, pues este hábito es muy trofológico. Siempre le digo a las personas, podemos hacer muchas cosas en cuestión de salud, en beneficio de nuestra mejora del día a día y de los hábitos, pero este hábito es muy, muy trofológico porque literalmente nos invita a poder seleccionar las frutas que vamos a consumir y vamos a hablar un poquito sobre el por qué no es recomendable. No es que sea como algo fatalista que no se tiene que hacer o que nunca jamás en la vida lo volvemos a realizar, pero la importancia aquí de tomar conciencia del por qué se recomienda que no mezclemos las frutas. Siempre en las charlas o en los hábitos que tratamos de implementar en los pacientes, por hábito les digo, tratar de conocer que la fruta dulce va con la fruta dulce, la fruta ácida con la fruta ácida, el melón y la sandía, por sugerencia, no se mezclan, no se deberían de mezclar ni entre ellas ni con ningún otro, debido a que tienen enzimas digestivas distintas. Entonces, si yo lo que deseo es aprovechar al máximo no solamente los nutrientes, porque indudablemente si lo llegásemos a hacer de mezclarlos, pues hay nutrientes, pero el punto aquí es que nuestro cuerpo batalle lo menos posible para realizar la digestión. Como te decía, indudablemente si nosotros hacemos un cóctel de todas las frutas o de los grupos de frutas, el cuerpo es sabio, es inteligente, es audaz, es todo eso, y entonces va a adquirir los nutrientes, pero ¿a qué precio? Al precio a lo mejor de desgastarse o al precio a lo mejor de generar un poquito de malestar, y a lo mejor nosotros decimos, casi no como fruta porque me da indigestión, casi no como fruta porque me da agruras, entonces muchas de las ocasiones puede ser que nosotros estemos mezclando de manera incorrecta estas frutas. Además, que siempre también una de las sugerencias es, si nosotros ubicamos que al momento de ingerir nuestros alimentos, por alguna razón, alguno de ellos nos llegase a caer mal, es más fácil que nosotros podamos identificar si estamos en un proceso como, no sé, vamos a pensar de una semana o de 15 días donde intentaré ser lo más pulcro con los hábitos, ubicando los alimentos y demás. Entonces, para mí va a ser más fácil identificar si hay algún alimento en particular en el que incluso puede ser que yo sea alérgico a ciertos alimentos, o la mezcla cuando estos se combinan, a lo mejor hacen mala digestión y yo puedo empezar a identificar estos puntos para no quitar ese alimento de mi vida, pero sí para reducirlo y para ubicar. Entonces, este hábito que siempre le digo a las personas, procurar, no estoy diciendo que tajantemente no lo hagamos, porque déjame decirte que hay una mezcla muy rica, un licuado de plátano con fresa, y ahí podríamos decir no es trofológicamente correcto, sin embargo tiene nutrientes, sabe riquísimo, pero tratar de que no sea un hábito, que no sea tan frecuente, para que nuevamente, como te digo, en este intento de ser conscientes,
de los beneficios, de los nutrientes que tiene y sobre todo de aprovechar lo mejor posible los recursos que tenemos en este caso en nuestra cocina, que son los alimentos, para que nosotros, nuevamente te digo, un ejemplo, se me está viniendo otro que no quería que se me quedara fuera. Vamos a pensar, hacemos una mezcla y en vez de que nos dé energía, a lo mejor nos da un poquito de pereza porque el cuerpo empieza a batallar y como te decía, a lo mejor hay ciertos retortijones y decimos, ay, ¿por qué me duele el estómago? Entonces nuevamente puede ser que estemos mezclando de manera incorrecta, en este caso, las frutas. Entonces te recuerdo, fruta dulce con fruta dulce, fruta ácida con fruta ácida, el melón y la sandía no. A veces me dicen, pero qué raro, porque llegamos a un restaurante y hay buffet y regularmente lo más tradicional que hay, que es sandía, melón. En la fruta ácida normalmente nos tienen piña y en la fruta dulce normalmente nos tienen papaya, vamos a pensar. Entonces al momento de nosotros querer surtir nuestro plato, pero yo siempre les digo, no saben, muchas veces no se sabe esta regla, pero se supone que nosotros debemos de ser consumidores informados y decir, bendito Dios, hay de los 4 grupos, y yo puedo elegir entre uno de esos 4. Entonces, aquí el punto también es empezar a hacer las cosas con intención, con conocimiento y, bueno, intencionales, con conocimiento y conciencia del por qué consumimos lo que consumimos, el beneficio que nosotros queremos obtener y sobre todo, te diría, ya casi para terminar, decirte, no me creas. Ponlo en práctica, así como muchos de los hábitos, ponlos en práctica y ya después tú empiezas a ver cómo tu cuerpo empieza a reaccionar y me crees nada más la mitad, pero el resto tú ya lo empiezas a experimentar y a hacerlo tuyo. Entonces, te sugiero que, como te decía ahorita, en una semana puedas estar haciendo esta separación de frutas o a lo mejor una semana, la mayoría de los días, manzana, lo más clásico que nosotros llegamos a mezclar, porque en el centro comercial es muy diverso, por ejemplo la manzana, el plátano, que son papaya, que son de las frutas dulces tradicionales o normalmente como más comunes. Y luego en el área de la fruta ácida, pues el clásico y casi siempre la piña, la naranja, la toronja y nuevamente lo que es el melón y la sandía. No siempre están de temporada, no siempre están disponibles, como en el caso de las manzanas y los plátanos. No siempre está tan sabroso, jugoso y dulce el melón. Entonces, cuando nosotros vamos al centro comercial e identificamos que hay estas frutas, siempre les digo, tratar de ubicarnos, porque son atemporales, en este tipo de frutas como es la sandía y el melón, y dejar para nuestro día a día o para lo cotidiano la manzana y el plátano, que son muy versátiles, que son muy sabrosos. Yo creo que a la mayoría de la gente le gusta, pero ojo, nuevamente, hay pacientes que no saben o con el tiempo se van dando cuenta que son alérgicos a algunos de estos insumos. Y también el punto es no quitarlos de la alimentación, iniciar reduciendo un poco las cantidades para no privar a nuestro cuerpo de esos nutrientes, pero también para poder identificar hasta dónde mi cuerpo es tolerante a lo mejor a la reacción de alguno de estos alimentos. Entonces, esa es una de las recomendaciones por las cuales esos 3 puntos de no mezclar las frutas cuando las consumimos, para notar los beneficios o para descartar algún tipo de alergia. Te invito a que puedas googlear un poquito más sobre este tema, sobre las sugerencias trofológicas, sobre todo de mezclar los alimentos, en este caso las frutas, pero que puedas ver en tu cuerpo la reacción que tiene al momento de tener más energía, aprovechar los nutrientes. 2, la digestión también en nuestro cuerpo, que habíamos hablado de la importancia de ir al baño. 3, y muy importante, hay personas que me dicen, yo ceno ligero y se cenan a lo mejor una pieza de fruta o casi un cóctel. Tomar en cuenta que las frutas, de preferencia en las mañanas o hasta la media tarde, las frutas que menos azúcar tienen o se recomiendan para las noches es la manzana verde o las fresas, y eso en cantidades pequeñas. Pero nuevamente, este tipo de fibra o carbohidrato simple lo que hace es darnos energía, dar nutriente, pero también ayudar mucho a la digestión, lo cual es súper importante. Otra recomendación hablando de frutas es ubica que en tu día haya una porción de fruta. Es indispensable que nuestro cuerpo tenga también esa variedad y que podamos estarlos
a lo mejor incluso decirlo así, monitoreando, decir, a ver, esta semana me comí 3 manzanas, una porción de papaya, y luego al tercer día piña en un licuado, y estarle dando esta variedad para nuevamente, como te digo, como tienen enzimas digestivas distintas las frutas, tenemos que darle la oportunidad a nuestro cuerpo de aprovecharlo al máximo. Y como nuestro segmento es consciente de mi salud, entonces notar y ver los beneficios que tiene cuando nosotros estamos variando las frutas. No te digo que no recurras a un multivitamínico porque es muy recomendable, pero muchos de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita literalmente sí está en las frutas, en las verduras, y lo podemos tener dentro de la alimentación. Te invito también nuevamente no solamente a googlear, sino a llevar incluso un registro, a lo mejor por 15 días, de cómo vas sintiendo tu cuerpo, cómo vas durmiendo, cómo estás yendo al baño, cómo sientes tu digestión, para que identifiques aquellas frutas que a lo mejor tú dices, a mí no todas las frutas me gustan, o por alguna razón esta fruta no me apetece, pero que le demos esa oportunidad también al cuerpo de estar probando, para que incluso en casa nuestros hijos nos vean también consumirlo y que de alguna manera ellos puedan de una forma natural tener esta variedad de nutrientes dentro de su vida. Si tienes alguna duda, con todo el gusto puedes escribirnos, puedes también platicarnos cómo te va tomando en cuenta o llevando a la práctica estos hábitos, esta información, estos consejos que te estamos proporcionando, de cómo tú estás implementándolos y cómo tú vas viendo los resultados en tu cuerpo. Encantada de poder estar compartiendo contigo esta información, y como te digo, no me creas del todo. Googlea un poquito, llénate de información, que esto sea simplemente como la espinita de a ver qué pasa, si es cierto, pero que sobre todo hagas los hábitos tuyos y que los puedas tener los beneficios dentro de tu vida. Mi nombre es Laura Ruiz y agradezco que hayas sintonizado nuestro segmento Consciente de mi Salud. Hasta luego.